Una explosión arrasa las calles de una ciudad del noroeste de China. 31 muertos y 7 heridos. Las autoridades locales atribuyen la tragedia a una fuga de gas, pero se trata de una de las numerosas explosiones químicas y de gas de los últimos años. Informes apuntan a la corrupción y a la escasa supervisión gubernamental como culpables. Esto y mucho más en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Una ensordecedora explosión sacudió el miércoles las calles de una ciudad del noroeste de China. Un restaurante de la ciudad de Yinchuan ardió en llamas tras una explosión de gas. Imágenes muestran cómo las llamas envuelven la fachada del edificio, con columnas de humo negro que se elevan hacia el cielo. Según la agencia de noticias estatal china Xinhua, al menos 31 personas murieron, entre ellos estudiantes de secundaria y jubilados. Entre 7 hospitalizados, uno se encuentra en estado crítico. Otros 6 están siendo tratados por quemaduras y cortes causados por cristales rotos. La explosión se produjo en vísperas de un fin de semana festivo y en hora punta. Según las autoridades locales, los empleados del restaurante percibieron olor a gas poco antes de la explosión y tras descubrir una válvula rota en un tanque de gas decidieron arriesgarse a cambiarla. Y fue entonces cuando se produjo el estallido. 9 personas fueron detenidas en relación con el incidente. El gerente, empleados y accionistas del restaurante. También se congelaron sus activos. El restaurante era muy conocido en la zona y contaba con fieles clientes. Su popularidad se disparó después de que China levantara su política de cero COVID-19. Los accidentes debido a explosiones de gas y productos químicos son habituales en China. Aparte de las medidas de reducción de gastos, suelen estar causados por la corrupción y la escasa supervisión gubernamental. A principios de este mes, una fuga de gas provocó una explosión en un almacén comunitario de Mongolia Interior, que causó 2 muertos y 4 heridos. En 2015, una explosión en un almacén de productos químicos de la ciudad portuaria de Tianjin causó la muerte de 1.007 personas, uno de los accidentes industriales más mortíferos de la historia de China. Varias autoridades responsables fueron declaradas culpables de aceptar sobornos a cambio de ignorar las normas de seguridad. Beijing arremetió contra Washington en respuesta a un comentario del presidente Biden, donde calificó al líder chino Xi Jinping de dictador. La embajada china emitió un comunicado el jueves instando a Estados Unidos a tomar medidas de inmediato y advirtiendo que, y cito, de lo contrario tendrán que asumir todas las consecuencias. NTD se puso en contacto con la Casa Blanca, pero no recibimos una respuesta. El miércoles, el Departamento de Estado se pronunció después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China condenara el comentario de Biden. We won't hesitate to call out areas where we disagree or to be blunt and forthright about some of these differences. Miremos una rápida actualización de lo sucedido. El presidente Biden llamó dictador al líder chino Xi Jinping durante un acto de recaudación de fondos celebrado el martes en California. Dijo que Xi se enfadó cuando Biden ordenó a las tropas estadounidenses que derribaran un globo espía chino en febrero. Y añadió que Xi Jinping se enojó porque no sabía que el globo estaba allí. El globo, acusado de espiar a Estados Unidos, saltó a los titulares al sobrevolar suelo estadounidense, incluidas zonas militares sensibles. Biden también lo describió, y cito, como una gran vergüenza para los dictadores cuando no saben lo que pasa. El comentario de Biden desató una tormenta, apenas 24 horas después de que el principal diplomático estadounidense visitara China. El viaje se había retrasado durante meses por el incidente del globo espía, y se suponía que iba a servir para que ambas superpotencias volvieran a hablar, para evitar el peor de los escenarios posibles. Tras el comentario de Biden se produjeron diferentes reacciones. Esta fue la reacción del primer ministro neozelandés. The form of government that China has is a matter for the Chinese people. Do they have a say? If they wanted to change their system of government, then that would be a matter for them. Hipkins visitará China dentro de 3 días, al frente de un grupo de representantes de algunas de las mayores empresas neozelandesas. Y en el Capitolio,
Well, look, I'd say he has many autocratic tendencies. They are not an open and full-fledged democracy, to say the least. En cuanto a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que es fundamental que ambas partes mantengan la comunicación para aclarar los errores de cálculo, y añadió que Estados Unidos y China deben colaborar en la medida de lo posible. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desplegó la alfombra roja el jueves. Recibió en la Casa Blanca al primer ministro indio Narendra Modi para celebrar reuniones, una rueda de prensa conjunta y una lujosa cena de Estado. Los dos líderes están poniendo en marcha nuevas asociaciones en materia de defensa y tecnología, con Estados Unidos buscando cortejar a la nueva nación más poblada del mundo. Miremos los detalles. The President of the United States. I've long believed that the relationship between the United States and India is will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence. Miles de personas se congregaron en el jardín sur de la Casa Blanca el jueves por la mañana. Biden agasajó a Modi con una colorida ceremonia de bienvenida. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. The challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together, and we are. En la era post-COVID, el orden mundial está tomando una nueva forma. En este periodo, la amistad entre India y Estados Unidos será decisiva para aumentar la fortaleza de todo el mundo. Modi visitó Estados Unidos en 5 ocasiones desde que se convirtió en primer ministro hace 9 años, pero este viaje es su primera visita de Estado con estatus diplomático pleno. Modi dijo que la visita honraba al pueblo de su país. Al dar la bienvenida al líder indio al despacho Oval, Biden dijo que era importante construir su asociación a través de pequeños pasos. Small steps have transformed into large progress. Todas las miradas están puestas en las dos mayores democracias del mundo, India y Estados Unidos. Creo que nuestra asociación estratégica es importante. Aparte de las conversaciones diplomáticas, esto es lo que la visita de Modi significa para Estados Unidos. En primer lugar, Washington quiere que la India actúe como contrapeso estratégico de China, y Modi pretende aumentar la influencia de la India en la escena mundial. Su país es ahora el más poblado del mundo, con 1.400 millones de habitantes. India is an alternative to China with more population and a growing economy. And considering ideology, India is more aligned with the West. ¿Cuáles fueron los acuerdos más importantes? Un acuerdo para construir motores de aviones de combate de General Electric en India, y la venta a la India de drones armados MQ-9B Sea Guardian de fabricación estadounidense. Estos drones ayudarán a detectar y contrarrestar movimientos del ejército chino a lo largo de la frontera común de ambos países. Además, un acuerdo de casi 2.800 millones de dólares con el fabricante de microchips Micron, el mayor de Estados Unidos, para construir una planta de ensamblaje de semiconductores en la India. Esto podría ayudar a reequilibrar las cadenas de suministro de semiconductores, alejándolas de China. El gobierno de Biden también está tratando de suavizar las restricciones de visado para los trabajadores indios cualificados, con el fin de facilitarles la vida y el trabajo en Estados Unidos. El miércoles, el líder indio se reunió en Washington con los principales empresarios estadounidenses. We will be announcing soon a new innovation center in India with applied materials. We really look forward to greater opportunities in India. Miss NTD, primer certamen mundial de belleza tradicional china de NTD. El microchip más avanzado de Estados Unidos fue descubierto en un mercado clandestino de China. La administración Biden restringió a Nvidia la venta de sus chips H100 y A100 a China el pasado mes de septiembre por motivos de seguridad nacional.
Estos chips se utilizan en sistemas informáticos de vanguardia, como teléfonos, coches y armas militares. Pero ¿cómo llegaron al mercado chino y qué consecuencias puede tener esto para Estados Unidos? Un experto arroja luz sobre el caso. Acerquémonos al sur de China, donde se encuentra el centro económico del país. Huaqiangbei, un distrito de la ciudad de Shenzhen, es famoso por la variedad de productos electrónicos que allí se venden. Pero periodistas de Reuters descubrieron algo inesperado: transacciones ilegales. Superchips fabricados por el gigante estadounidense de microchips Nvidia. Los chips A100 y H100 de la empresa no pueden venderse en China ni en Hong Kong desde el pasado mes de septiembre, pero ahora están a la venta en el mercado chino. Ethan Yang, investigador adjunto de Ayer, es también el presentador del podcast Ayer Outer Corner y desgrana los detalles del hallazgo. Algunas de las principales cuestiones que rodean a estos chips es que pueden utilizarse para la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede utilizarse para crear armas militares avanzadas que en caso de enfrentamiento con Estados Unidos podrían dañar a nuestros soldados, pueden herir a nuestros aliados, pueden dar lugar a una mayor capacidad de vigilancia. Según los vendedores, estos chips se venden por aproximadamente el doble de su precio estándar, unos $20.000 cada uno, sin garantía ni soporte. Aunque el trato parece poco amistoso, todavía hay compradores que están discretamente a la caza de estos superchips. Estos compradores son muy diversos. Pueden ir desde pequeñas startups hasta grandes empresas que los obtienen a través de terceros. Pero ¿cómo obtuvieron los chips los vendedores chinos? Yang expresó que las transacciones a través de terceros son las culpables. Ahora el Departamento de Comercio estadounidense dice que está investigando, pero no dio más detalles. La popularidad y las notables ganancias son los factores que probablemente impulsan el mercado clandestino de chips. En cuanto a las posibles repercusiones, Yang afirma que no son motivo de gran preocupación, debido al número relativamente limitado de chips que China puede conseguir. Los chinos pueden utilizarlos para procesar cantidades infinitesimales de información, así que si quieren espiar a más gente, pueden hacerlo mucho más fácilmente si tienen acceso a estos chips avanzados. Ahora mismo no es un gran problema porque se están vendiendo muy pocos, pero todo el mundo está preocupado y con razón, porque si esto continúa o se nos va de las manos, es posible que veamos algunos problemas graves en lo que respecta a nuestra propia capacidad para competir con los chinos. Las ambiciones de China de desarrollar su propio sistema de suministro de semiconductores e inteligencia artificial son cada vez mayores. Junto con las acusaciones contra Beijing por robo de propiedad intelectual, la falsificación de chips puede ser algo a tener en cuenta. Un joven de la élite china dejó atrás una vida de privilegios para mudarse a Estados Unidos. Dice que viajó en busca de paz interior y libertad. Nos sentamos con Nan Shifeng, ex vicepresidente de una empresa china de videojuegos, para averiguar qué hay detrás de su decisión. Nan Shifeng es un millennial que dice que antes era un idealista que aspiraba a marcar la diferencia en el sector chino de los videojuegos. Estuve en la industria china de los videojuegos unos 12 años. Fui ascendiendo desde diseñador hasta llegar al puesto más alto, el de director general adjunto de una empresa de videojuegos con entre 300 y 400 empleados. A pesar de su estatus y riqueza, Nan no tardó en darse cuenta de que poco podía hacer para cambiar las cosas. En su opinión, los videojuegos proyectan las tensiones de la sociedad real. El juego que quiero hacer difiere de lo que pide la industria. En China la gente no juega a juegos en sí, ni disfrutan jugando, ni exploran el mundo del videojuego. Lo que les interesa es el odio entre unos y otros, estar a la altura de los más crueles y ver quién es más poderoso. El negocio de los videojuegos online es muy lucrativo en China, a veces con decenas de millones de dólares comercializados a través de solo un juego cada mes. Sin embargo, detrás del auge, Nan dice que hay algo desagradable. Explica que el capitalismo convierte a algunas plataformas en vehículos para el lavado de dinero. Las personas vinculadas a plataformas de recarga intervienen en un juego o simplemente contratan a su equipo. Luego vuelcan el dinero en su propio juego, es decir, para blanquear el flujo de dinero. 5 millones, 50 millones, 500 millones, la cantidad que sea, el dinero pasa del bolsillo izquierdo al derecho.
La competencia despiadada también es rampante en el sector, ligada a prácticas como la manipulación de rankings en tiendas de aplicaciones. Algunas empresas incluso se reparten el botín con funcionarios del Partido Comunista. Otras fomentan la propaganda de China en sus productos. Los gigantes de Internet como Tencent y NetEasy que yo conozca tienen casi todos una rama del partido o al regulador del ciberespacio del PSC incorporado. Cuando visité la sede de Tencent en 2014 o 2015, toda una planta por encima del despacho del CEO estaba ocupada por funcionarios del regulador del ciberespacio y de la rama del Partido Comunista. Como cristiano, Nan dice que sintió que el problema más grave era el control del Partido Comunista sobre las creencias. En una de sus reuniones de oración le pidieron que rezara primero por su país y luego por el líder del Partido Comunista, Xi Jinping. Me pareció absurdo porque eso no está en la Biblia en absoluto. Le pregunté a otro cristiano, ¿quién te enseñó a rezar así? Me dijo que lo había aprendido en un seminario en Nanjing. Eso significa que a todos los clérigos y a los que hacen cursos allí les enseñan este modelo y lo difunden. Nan llevó a su familia a Estados Unidos el pasado diciembre. También describió otros cambios en su vida. La mayoría de la gente en China está mentalmente estresada, pero cuando llegué a Estados Unidos vi que la gente a mi alrededor tenía un estado de ánimo bastante relajado. Encontré la paz interior que buscaba, así que dejé de maldecir. Y como ya no están las cosas que me producen ansiedad, no tengo motivos para fumar. Reflexionó sobre qué hace que las dos sociedades sean tan diferentes. Quizás sea por el ambiente de fe que hay aquí, seas de la religión que seas, te permite buscar respuestas. Pero en China, si buscas respuestas, acabas en el comunismo. Uno se enferma aprendiendo eso, porque no tienes la libertad de elegir, ni la libertad de pensar. Nan es uno de los muchos chinos que se unieron al movimiento RAN, una forma codificada para hablar de huir de la China comunista y migrar a otros países. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.